Ex ateos, ¿qué les hizo recuperar su fe y ser religiosos? Mi tío abuelo fue ateo de toda la vida hasta que murió su esposa luego de 50 años de casados. Ella siempre le rogó que fuera a la iglesia y él nunca iba con ella. Cuando ella murió, él estaba tan desconsolado que empezó a ir a la iglesia para sentirse más cerca de ella. Naturalmente, eso hizo que la amaba y extrañaba tanto que estaba dispuesto a creer cualquier cosa que los reuniera. Era un hombre duro, pero su muerte lo destrozó. Siempre me echaba la bronca por no ir a la iglesia y eso me molestaba. Pero yo respetaba lo mucho que quería a mi tía. A veces le acompañaba siguiéndole la corriente. Empiezo a darme cuenta de que, en realidad, podría ser increíblemente bueno para los humanos creer que todo estará bien. En general, tener un propósito y creer que un punto produce químicos cerebrales positivos. Ahora me estoy metiendo en una religión específica, incluyendo aspectos que no necesariamente creo que sean verdaderos. Por ejemplo, la oración, no importa si hay un tipo bar en las nubes tomando notas. No se trata de eso, contemplar regularmente a la comunidad y a los seres queridos es algo bueno. Si hay que marcarlo como si se hablara con un tipo en el cielo, pues que se haga. Para mí, la fe consiste más bien en creer que vivir de una determinada manera es la mejor manera de vivir. Que sea cierto o no es lo de menos. Dicho esto, la religión no es una excusa para tratar mal a los demás. Si alguien utiliza su religión para tratar mal a otras personas, lo sigo mirando con una cualquiera que trate mal a la gente. No conoces la desesperación hasta que empiezas a rezar aún siendo ateo. Sí, el día más oscuro de mí fue cuando estaba en una conferencia de trabajo y recibí algunos mensajes y llamadas de que mi mejor amigo había muerto. Estaba en un estado tan malo, llorando históricamente mientras me ahoga en un mar de desesperación. Saqué una Biblia para ayudar y solo quería que alguien, cualquiera, estuviera allí. Pura desesperación. Me criaron como ateo y me hice cristiano a los 19 años. A través de unos amigos conocían un grupo de personas que parecían preocuparse de verdad por los demás. Eran voluntarios con los ancianos y daban de comer a los invitados, pero también el tipo de personas que se sentar tranquilamente contigo mientras pasas por un momento difícil. O que dejan comida a alguien que está de duelo. O comprar una furgoneta usada a un padre soltero en apuros. Podría existir un ensayo sobre todas las formas en que me ayudaron a mí y a otras personas sin recibir nada a cambio, excepto la amistad. Ni siquiera recoge el diezmo en su iglesia, y animaba a la gente a donar su diezmo a iniciativas más grandes que pudieran ayudar a más personas. Me impactó tanto su forma de vivir al servicio de los demás que empecé a explorar el cristianismo. La idea de formar parte de un grupo que trata de mejorar la vida de los demás me pareció mucho más significativa y atractiva que la forma en que había estado viviendo. Aprendí sobre Dios y el cristianismo en un entorno que fomenta las preguntas difíciles, el debate, el estudio por uno mismo y el cuidado de todos. Me molesta profundamente que muchas personas utilicen el cristianismo como excusa para hacer cosas terribles. Siento que así es como Jesús querría que fuera el cristianismo. Para mí se reduce a creer en el orden en el azar. Tengo una buena formación y entiendo que nuestro universo es una increíble danza entre las ciencias que hemos descubierto, física, química, evolución, etc. Pero a medida que me inspiro más y más en estas cosas y empiezo a bucear en cada tema, siempre parece faltar algo. Todo en nuestro universo está en una batalla perpetua contra el caos y el azar. Los rayos cósmicos bombean el ADN, las estrellas luchan y se desafían unas a otras en combates cósmicos. En el momento en que se alcanza cualquier orden en este universo, distintas fuerzas intentan derribar, y sin embargo, eso es exactamente lo que este universo quiere hacer. Crear orden. Las rocas flotantes quieren ser planetas. Las moléculas orgánicas quieren ser proteínas. Los organismos celulares quieren ser más complejos. Excepto los virus, que se juntan con otros virus. Y así, a medida que aprendo más sobre este universo violento y aleatorio que llamamos hogar, siento que falta algo. ¿Por qué a medida que descubrimos más y más sobre las ciencias, lo que más aprendemos es un orden de las cosas?
Para mí, esto orden bello y verdadero. Hay más arte y belleza en la física, las matemáticas y el simple tratar que se extiende desde un árbol hasta el cielo de lo que podemos imaginar. Para mí, esto es Dios. ¿Creo en un anciano blanco en el cielo que escribe las reglas de la energía oscura? No. Pero creo que simplemente soy de comprender el concepto de esta de y estoy bien con eso. ¿Ves su obra en el mundo que nos rodea en mí mismo? ¿Soy religioso? Sí, pero el valor de la religión para mí es acercarme a la comprensión de este orden universal, pero a nivel humano. No tenemos una ciencia dedicada al alma y al espíritu humano. Y sin embargo, esto también pide orden. Para que queramos ser mejores, más de lo que solos. Pero tenemos siglos de pensamiento religioso, trabajo realizado por muy inteligente de su época. Es estúpido ignorar eso solo porque no crees en las tradiciones de una religión o en un aspecto particular de la misma. Así que voy a la iglesia y leo y aprendo. Y como no sé exactamente qué es Dios, a veces hablo con Él. Parece que le gustan las mismas cosas que a mí. Luchamos contra la infertilidad durante un par de años. Yo estaba en mi límite. Había probado todos los suplementos, historias de esposas e incluso cristales de fertilidad. Por supuesto, con a los médicos y medicamentos. Y encontrar en nuestro presupuesto la forma de pagar los costos tratamientos de fertilidad. Decidí que no tenía nada que perder y recé. Al día siguiente le dije a mi marido lo tonta que me sentía por ello. Y él me dijo que también había estado rezando por el embarazo en los últimos días. Fuimos a un tratamiento de fertilidad y se me pasó la ovulación por un día. Estábamos destrozados. Hasta que semanas más tarde tuve una prueba de embarazo positiva. Resultó que habíamos concebido de forma natural ese mes y nos ahorramos el dinero de ese costoso tratamiento. Para sellar realmente el ataúd de mi yo creyente. Nos enteramos de que estaba embarazada de gemelas, pero en el proceso de perder una, recé todos los días para que ese bebé sobre y actualmente estoy en el hospital prepa para dar a luz a 2 niñas sanas. Para ser honesto, porque separé cómo y el por qué, acepto que la ciencia explique los combos. Evolución, etc., pero nunca me han explicado los por qué y como herramienta objetiva, la ciencia nunca pretendía explicarlo a pesar de todo. La religión y la ciencia responden a preguntas diferentes. Y ambas me resultan increíblemente satisfactorias. A finales de mis 20, me encontraba en una espiral de depresión y desesperación de la que no podía salir. Decidí que no tenía nada que perder rezando sinceramente a Dios y a Jesús por extensión. Así que lo hice. En pocos días renó mi fuerza interna y obtuve una motivación que, junto con algunas cosas al azar que cayeron en su lugar, me ayudaron a salir de ella y empezar a moverme hacia un lugar mucho mejor. Ahora bien, me importa una mierda que en general sea muy lógico y un gran creyente en el mes todo científico. Dios me cubrió las espaldas cuando lo necesite, aunque probablemente no lo así que siempre tendré las suyas. Solo tomó la postura de que nuestra comprensión de Él es todavía bastante primitiva y la ciencia es una herramienta para entender sus obras, no algo que esté en su contra. Como cristiano, a menudo me siento confundido por aquellos que viven en la mentalidad de Dios por lo que no aceptan el para la ayuda / la orientación de los profesionales terrenales. La razón por la que estoy confundido es que creo plenamente que estas son provisiones del Dios para ti. Por ejemplo, recientemente perdí un amigo por complicaciones con la diabetes tipo 2. Había estado tratando esta enfermedad bajo el cuidado de médico durante muchos años, pero recientemente había decidido ponerla en manos de Dios y adoptar un enfoque holístico. Para mí, Dios puso a esos médicos en la tierra. Dios les dio el cerebro, la fuerza de voluntad, la ética de trabajo, etc. Para convertirse en un médico que pudiera estar allí para usted en su momento de necesidad. Para mí, los médicos son Dios proveyendo. ¿Tiene sentido? Así que, para abreviar, sí creo en Dios y en su. ¿Cómo puedo no creer en la ciencia? Crecí en un hogar cristiano muy conservador. Pero me hice ateo en el instituto, no fue hasta hace unos años, en un viaje, cuando llegué a creer que hay una fuerza que conecta al universo. Creo que todo es Dios.
Pero en el Dios con el que crecí, no un Dios que se preocupa por las idas y las venidas de la gente. No un Dios que se preocupe por quién se casa con quién o quién chupa la polla a quién reza cada domingo. Es un Dios que simplemente es. He llegado a creer que todos somos Dios experimentando el universo desde diferentes perspectivas. Es curioso, porque es casi lo contrario del ateísmo. Yo era un ateo comprometido en la secundaria y en la universidad por todas las razones obvias. Soy un completo, así que de todos los cursos de física y matemáticas que pude, sin encontrar a Dios. El concepto de un Dios me parecía ridículo sinceramente. Les recomendaba a mis amigos casualmente religiosos que abandonaran la locura. En la universidad conocí a algunos cristianos que parecían más reales que todas las caricaturas de personas religiosas. Estas personas amaban genuinamente a los demás. Se dedicaban a ayudar a los pobres y creían firmemente que su quien decía ser. Uno de ellos dirigía una reunión semanal con los ateos para hablar de cuestiones y objeciones. Debido a esto, era respetado por el club. Fue a través de esta reunión que comencé a leer muchos libros de Apolo y ateos. Supongo que con el tiempo llegué al punto de dudar de mi incredulidad. ¡Qué frase tan extraña! Una noche le pedí a Dios que quería seguirlo. Me sentía extraño y estúpido, pero eso pasó hace 16 años y nunca he mirado atrás. El primer trago del vaso de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero en el fondo del más ateo, Dios está esperándote. Crecí en un hogar religioso y, como la mayoría de los adolescentes, estoy en contra de la religión. Parecía que mis padres siempre utilizaban la religión como justificación para obligar a hacer lo que ellos querían. Cuanto más educada estaba, más ridícula me parecía la religión. Una vez me encontré en una situación de miedo, y fue entonces cuando me di cuenta de que, siempre que estaba asustado o preocupado, hablaba con un tipo invisible de arriba. Empecé a darme cuenta de que no era todo lo feliz que podía ser, pero la religión y el regreso de Dios me hicieron ser feliz. Sigo odiando la forma en que la gente utiliza la religión para su propio juego. Pero me doy cuenta de que creer en algo más puede ser de utilidad, tranquilidad, etc. Creo que la religión puede ser algo bueno. Si estás dispuesto a vivir y dejar vivir y a respetar a la gente y sus creencias, yo no la utilizo para tomar todas mis decisiones. Y no pongo mis puntos de vista a los demás. No era creyente, en absoluto. Pensaba que la religión era más de lo mismo. Hasta que mi novio de entonces y yo rompimos. Me encontré rezando a un Dios en el que ni siquiera creía. Sinceramente, no me sentí mejor. Pero eso abrió una puerta. Empecé a ir a la iglesia con un amigo. Encontré una nueva esperanza en la vida que no tenía que ver con esa persona. Creí que íbamos a ser felices para siempre. El mes pasado tuvo una recaída y una sobredosis. Durante los primeros días después de su muerte me pregunté qué significa su muerte para mí. Estaba mucho más avanzado que yo y sus condiciones eran mucho más fuertes. La comunidad de nuestra iglesia ha abrumado de amor hasta en que no estaba dispuesta a volver a la iglesia cuando empezaron de nuevo los servicios en persona porque tenía miedo de que todos los abrazos y el apoyo me hicieran sentir demasiado. Ahora creo que fue traído a mi vida para llevarme a la y así poder compartir el amor de Jesús con otros. Crecí en un lugar ateo. El que mis padres no hacían nada religioso, pero siempre me mantuvieron con una mentalidad bastante abierta cuando entendí la religión. A mediados de la adolescencia me convertí en budista. Es difícil explicar por qué, pero simplemente encajaba conmigo, podía entender todas las creencias y cuanto más leía más me gustaba. Cuando aprendí sobre el budismo, empezó muy simple, comienza con algunas cosas muy básicas que no me parecían improbables en lugar de hablar de un Dios. Empezó a hablar de la naturaleza de la vida. De una manera con la que estaba de acuerdo. Como cristiano que comenzó a estudiar el budismo también pudo entender por qué a él. No encuentras nada de inundaciones, plagas, genocidio, pero sí un montón de así es como funciona el mundo, así es como hay que sacar lo mejor de él. Muy concreto y sin mucha necesidad de interpretación.
Desde que empecé mis lecturas me he encontrado mucho más feliz con la vida y en paz con las cosas. Realmente me gustaría poder ser religioso. Debe ser muy bonito tener una fe. Gracias por ver, suscríbete al lobby por Reddit, nos vemos en el próximo video.